Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que os encontréis y a la hora en la que veis el vídeo. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un vídeo que creo que lo voy a titular Somos Negros. ¿Y por qué voy a titular este vídeo así? Bueno, pues la verdad es que estuve viendo la semana pasada que el atleta Ana Peleteiro, he tenido que apuntarme el nombre porque el apellido es un poco, me cuesta, ¿no? Así de decirlo de buenas a primeras. La atleta Ana Peleteiro decía ante las cámaras tras ganar la medalla de bronce en el triple salto de las Olimpiadas de Tokio 2021. ¿Qué decía esta atleta? Pues decía lo siguiente, palabras. Somos negros, no de color. ¿Qué es eso de que somos de color? Básicamente así, una palabra clara y sencilla y una frase concisa. Somos negros, no nos estéis diciendo que somos gente de color. Somos negros, orgullosa ella. Y felicidades. Y entonces la verdad es que merece la pena preguntarse o reflexionar un poco sobre cómo se ha llegado a esta situación, sobre cómo se ha llegado a la situación que una persona tiene que decir somos negros, no de color. Puesto que hay personas que la palabra negro les cuesta mucho de decir, no porque sean racistas, de hecho la palabra en sí no es una palabra racista, ni despectiva, ni nada de eso, pero se ha empezado a dar la creencia, gracias a todos estos grupos progresistas, de que hay que tener mucho cuidado con cómo se habla. Incluso se ha llegado a pensar que decir la palabra negro para referirse a una persona que es de raza negra puede llegar a ser racista, ¿no? Entonces nos encontramos ante una situación bastante compleja que merece un poquito de análisis del por qué están pasando estas cosas, que hasta los propios negros están diciendo, oye, a mí no me llames de otra cosa, yo soy negro, orgulloso estoy de serlo. Bravo. Y bueno, en mi opinión, esto se debe principalmente, es la consecuencia obvia a la tergiversación del lenguaje, ¿no? Y a todas estas ideologías de género y las ideologías de lo políticamente correcto, ¿no? Que es ese lenguaje que nos viene a decir y nos viene a especificar de qué podemos hablar, cómo debemos hablar, qué términos se pueden utilizar, qué términos no se pueden utilizar o pueden ser subjetivos de que te llamen racista o cosas parecidas, ¿no? Entonces tenemos ahí el problema, ¿no? Para mí el problema es esto, toda esa evolución que ha ido haciendo y degenerando lo políticamente correcto, que ya uno ya no sabe ni cómo tiene que hablar para no ser juzgado de racista o cualquier cosa, aunque sea para referirse a una persona en concreto que tiene esos rasgos característicos, ¿no? Así que esa es la evolución del progresismo, ¿no? La autocensura y la censura en el lenguaje que incluso llega a estas situaciones. Porque sí, aunque parezca mentira o parezca cosas, a lo mejor aquí, por ejemplo, en América Latina, dirá, pero ¿qué están diciendo? Y aquí pues se llaman pues como son, como a mí por ejemplo me llaman el chele, el blanquito, pues aún les parecerá mentira que estas cosas estén pasando, ¿no? Que se pueda sentir alguien ofendido porque siendo negro se le llame negro, ¿no? Pues sí. Y es que la verdad es que en Europa, en España en particular, que es de lo que yo hablo, porque es lo que yo he vivido y he estado ahí, he vivido allí, es mi tierra, pues nos vemos en la tesitura que incluso llamar a una persona de raza negra, pues ha pasado o puede pasar a ser algo racista, una palabra que a pesar de que tú la utilices sin ningún tipo de tono despectivo, simplemente para referirte a las características físicas de una persona, pues puede ser llegar considerado pues una palabra racista, ¿no? Y sí, estamos de acuerdo en que esto es algo ridículo. Es algo a todas luces, algo ridículo. De la misma manera que es ridículo que, por ejemplo, la marca de chocolates Conguitos, que se llama así hace mucho tiempo, hay una marca de chocolates en España, se llama Conguitos, y pues en su dibujo, en su caricatura, pues tenían al chocolate, digamos, a la figurita típica, pues marrón, negra, pero sin ningún tono así, o sin ninguna manera de a modo de despectivo, ¿no? Era su caricatura para referirse al chocolate que también pues es marrón tirando a negro, ¿no? Pues ahora resulta, y cito palabras clave, que poner eso en los chocolates pues insulta a los miles de africanos y promueve los estereotipos negativos del pueblo africano. Hasta ese punto hemos llegado que una marca de chocolates no puede poner sus dibujos
en el color del chocolate, porque eso también está considerado racista y se han hecho campañas de desprestigio y de ataque contra esa empresa por haber dibujado por todas estas cosas, pues a esas personas o a esos dibujos en negro, ¿no? Muy bien. De igual forma que ahora también pintarse la cara de negro, por ejemplo, aquí en España hay una tradición, imagino que también en otros lugares de Europa, de los 3 Reyes Magos, que por ejemplo está Gaspar, Baltasar y Melchor, que son el rey blanco, el rey rubio, creo que era algo así, y el rey negro, pues antes se solía hacer que el rey, para representar al rey negro, se pintaban así, pues de negro y tal. Ahora esto también es racista y te puede llevar ante un tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este punto estamos llegando que ya no se puede prácticamente hacer nada, ni decir nada. De igual modo pasa con el humor, como yo decía el otro día. Hacer bromas, chistes, monólogos, cualquier cosa sobre alguna característica en específico, en particular de alguna etnia, religión, comunidad, simplemente en tono satírico, sin faltar a la integridad ni a la dignidad de ese colectivo, de esa persona, etcétera, pues eso también está prohibido, te puede llevar ante un tribunal y ante, ante la censura y yo que sé cuántas cosas, como se vio también en un monólogo que tuvo un artista, no recuerdo el nombre, español, que hizo, pues no sé, una especie de chistes en público sobre una etnia en específico, pero que no incitaban ni al odio ni nada de eso, pues no sé qué se le dijo, pero se le dejó por los suelos, como otras campañas también que han sido cuando ven a alguien que habla de algo que estos nuevos censores inquisitoriales de progresistas pues no quieren que se hable o consideran que no se puede hablar, pues obviamente van a por ti, te censuran, etcétera, 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 ¿no? Y pues como ahora todo es subjetivo, de poder ofender subjetivamente, mínimamente a cualquier persona o a alguien, pues cada vez más personas temen hablar pues de forma normal y si también se autocensuran. No vaya a ser que a estos nuevos censores pues es que están ahí siempre observando a ver cómo se habla, quién está diciendo qué y cómo lo está diciendo, pues te vayan a ver y vayan a estar viendo que hay alguna cosa que, pues oye, esto no lo puedes decir porque esto puede molestar a esta o puede molestar a eso, y si no, pues aunque no tenga nada que pueda molestar, cuidado, porque hay cosas que ya no se pueden hacer. Y llegamos hasta el punto ridículo y estúpido de que no se le puede decir a una persona que es de raza negro porque esto te puede llevar también ante un tribunal por delitos de odio, ¿no? O arruinar la reputación de alguna persona, de algún artista, de algún escritor, etcétera, ¿no? O sea que ahora estamos en un periodo, sobre todo en Europa, España, tal, en la que realmente una persona a la hora de presentarse en público en el sentido de medios de comunicación, etcétera, debe de autocensurarse. Y quien no lo haga, pues va a perseguir al que no se autocensura, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, a día de hoy, aunque suene ridículo y parezca mentira, muchos temen decir la palabra negro, aunque eso sea para referirse a una persona con estas características. Y cada vez más afloran los pensamientos o la autocensura, como iba diciendo, de ostras, es que si digo tan explícitamente la palabra negro para referirme a una persona me van a tachar de racista, etcétera, y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en sociedades en las que el progresismo, el feminismo y también esas ideologías de géneros pues están más presentes, pues han ido creando esa cultura de la cancelación y ese nuevo lenguaje al que llaman políticamente correcto, que es el que vigila cómo hablas para que pues utilices estos términos y no los otros, para que puedas hablar de eso, no de lo otro, para que haya temas de los que no se puede tratar, etcétera, 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 ¿no? Y al final se acaba viendo que no se puede, que hasta tienen que ser las propias personas, por ejemplo, de raza negra, que están diciendo, oye, a mí me llamas por lo que soy y no por otra cosa que os hayáis inventado. Y me parece muy bien, la verdad. Lo alabo, es algo loable, puesto que realmente este lenguaje de lo políticamente correcto atenta directamente contra la razón, contra la lógica,
contra la evidencia y sobre todo contra la propia libertad en todas sus vertientes y variantes, como podría ser la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, como iba diciendo antes, aquí en Nicaragua yo soy el chele o el chelito, que traducido vendría siendo algo así como el blanquito, y no me ofende, ni sus intenciones son ofenderme, ni yo me siento ofendido por un hecho característico mío en una sociedad predominante que el tono de piel es más oscuro que el mío, y me lo dicen prácticamente en cualquier lugar, el chelo, el chelito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no es un tono despectivo, ni yo me tengo que por qué sentir ofendido para que me llamen por lo que soy, por un hecho característico mío. De hecho, todo lo contrario. Forma parte de mis raíces, de mi pueblo, de mi cultura, de mis costumbres, que a pesar de que yo pueda estar lejos de mi tierra, pues me siento orgulloso de ser quien soy. Lo mismo para las personas negras también, que por eso también reivindican que no se las llame de otra manera, se las llame personas negras, porque también se sienten orgullosas de su tierra, de su cultura, aunque estén en un país diferente, de su pueblo, etcétera, 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 ¿no? Y es que nadie debería de sentirse ofendido porque lo llamen de una manera u otra por quién es. La verdad, a menos que hagas el mal o hagas cualquier cosa de estas, no, nadie debería sentirse ofendido por estas cosas. Así que de nuevo hay que empezar a diferenciar, aprender a diferenciar, sobre todo para estos progresistas, lo que es el odio, un discurso de odio que atenta contra la integridad, la dignidad de las personas. Digo integridad sí porque me resulta muy curioso que palabras como por ejemplo negro, estas cosas estén completamente prohibidas y censuradas, y sin embargo defienden la libertad de expresión de, por ejemplo, un rapero para decir que hay que matar a los policías, que hay que matar a no sé quién, y que eso es libertad de expresión y es completamente tolerable. Pero sin embargo, llamar a una persona de raza negra negro, eso es algo completamente abominable, ¿no? O sea, algo que se censura, o de poner pues todas estas cosas, ¿no? Hay que empezar a diferenciar, como dije en el anterior vídeo, entre lo que realmente es humor, lo que es un discurso de odio, y lo que realmente pues no es nada de eso, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, este tipo de lenguaje está cambiando la sociedad, la está, ¿cómo se llama? Haciendo que sea más estúpida, digo yo, ¿no? Porque no puedes hablar con la verdad, no puedes hablar con la lógica, siempre tienes el miedo de a ver qué dirán, a ver si me censuran, a ver si me llevan ante juicio, a ver si me dicen racista y me hacen una campaña de desprestigio, etcétera, 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 ¿no? No, hay que empezar a decir las cosas por su nombre, y como decía, no esconder los problemas que pueda haber o no esconder las cosas. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, de una reflexión que realmente me ha sorprendido bastante, y al que pongo somos negros, que es la palabra, la frase que dijo la atleta cuando le preguntaron, ¿no? No, ¿qué de color? ¿Qué de color? Somos negros. Te felicito que haya dicho eso, porque es una evidencia y un temor que va empezando a tener la población europea de no hablar como realmente hay que hablar, porque puedes ofender o puedes no sé qué. Así que bueno, hasta aquí, nos vemos.